Amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí conmigo en Joca's Kitchen. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hacer algo típico de República Dominicana. Es un pescado en salsa de coco delicioso. Les va a encantar. Vamos a comenzar. Muy bien, aquí tenemos nuestros ingredientes. Yo tengo aquí 3 pescados enteros. Ya solamente le puse sal y pimienta a mi gusto. Aproximadamente 2 kilos. Puede conseguirlo, depende de su país. Guachinango, en este caso yo tengo, puede ser chillo, robalo o pargo. El caso es la consistencia del pescado. Harina de trigo, 2 tazas. Sal y pimienta. 1 taza de caldito de vegetales o verduras. Aceite para freír. 1 cucharadita de ajo machacado. Un pimiento cortado en tiras, morrón. 1 cebolla grande cortada en tiras. 4 tazas de leche de coco fresca o en lata, 2 cucharadas de cilantro bien picadito y por último 1 cucharadita de achiote o vija, como lo consigan en su país. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a enharinar mi pescado porque muchas veces lo ponen simplemente ya en el caldo quizás de la salsa de coco directamente a cocer. Yo prefiero enharinar mi pescado para que no se me desintegre en la salsa. Mucho más práctico. Incluso le da para mí un toque más estético. Luego que lo enharine lo vamos a sofreír de ambos lados unos minutos. Solo dorarlo un poco o precocerlo. Muy bien. Vamos a sofreír nuestros pescados, solamente a precocerlos, porque ya en la salsa van a terminar de cocerse. Muy bien, le damos una vuelta. Y lo vamos a dejar otros minutitos, lo sacamos para entonces hacer nuestra salsa. Ok, miren, ya está precocido. Le dimos 3 minutos de cada lado, lo voy a sacar para que termine de cocerse en la salsa que le vamos a hacer de coco. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra salsa. Nuestros ajíes morrón, a dorarlo junto con nuestra cebolla. Hasta que cambien de color, o como les dice uno, hasta que estén bien mareados. Muy bien, ya que están dorados mis vegetales, vamos a echarle nuestro caldo de verduras, porque se va a reducir junto con mi leche de coco que ya tengo aquí. Ya la tenía igual a temperatura ambiente, 4 tazas. Se va a reducir junto con los vegetales para que vaya agarrando ese sabor. Igual vamos a disolver juntos lo que es nuestra vija o achiote. Ahí se va a desbaratar. Yo le voy a poner mi ajo, porque no me gusta sofreírlo para que no amargue. Va cambiando de color por el achiote, su color que le va a dar. Le voy a poner sal al gusto. Recuerden, como siempre les digo, prueben mientras van cocinando. Pimienta. Ya para el final
voy a usar lo que es mi cilantro, pero voy a esperar que reduzca unos segundos para ponerlo. Desde que termine de desintegrarse lo que es mi achiote, ahí lo ven que se está desintegrando, voy a poner mi pescado. Muy bien, ¿ven? Muy bien, vamos a poner el pescado. Ahí caben los tres. Que va a terminar de cocerse en la salsa. El cilantro. Qué belleza, ¿verdad? Vamos a dejar reducir a la mitad y luego les enseño cómo va a quedar. Muy bien, y así quedó nuestro pescado en salsa de coco. Deliciosísimo. Esta vez yo lo quise acompañar con un moro de guandules. Y aquí tengo un poquito más de salsa del coco. Lo baño un poco más. Wow. Espero que le haya gustado. Amigos, gracias por habernos acompañado de nuevo en este Joca's Kitchen y en la receta del pescado con coco. Les va a encantar, les aseguro. Recuerden compartir el video a sus amigos y familiares. Y de nuevo, la receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Espero sus comentarios. Fue un placer estar con ustedes hoy. Hasta luego.